Bienvenidos al Gabinete de Trabajo de Kentucky, Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, un recurso de capacitación por línea. Esta clase es presentada como un servicio de la División de Educación y Entrenamiento. Por favor, lea el aviso legal y cuando esté listo para continuar, oprima la flecha azul. Bienvenidos a este curso. Introducción a los andamios. Este curso le ayudará a reconocer los diferentes tipos de clasificaciones de andamios, desde los que cuentan con soportes a los suspendidos, desde modulares hasta los montados en vehículos, así como también la aplicación del estándar 29 CFR 1926 subsección L. Se estima que 2.3 millones de trabajadores en la construcción utilizan un andamio en el lugar de trabajo. Implementando los elementos claves de este estándar, potencialmente podría prevenir 9.750 heridas y 79 muertes. Aquí les presentamos algunas definiciones de andamios que discutiremos durante este curso. Un andamio en la construcción de un edificio es una plataforma temporal que se usa para apoyar a los trabajadores y sus herramientas y otras veces se utilizan para elevar y soportar cargas significativas durante la construcción, reparación o la limpieza de alguna estructura o máquina. Consisten en uno o más tablones de una medida y tamaño conveniente con varios métodos de soporte dependiendo en la forma y el uso. Una plataforma es un lugar de trabajo elevado por encima de los niveles bajos. Las plataformas se pueden construir utilizando tablones de manera individual, cubiertas y plataformas prefabricadas. El anclaje es el punto seguro de unión donde el andamio será colocado. En este módulo vamos a cubrir lo siguiente: andamios de soporte, apoyo, base, andamios envolados, suspendidos y andamios de plataforma autoelevadora. Adicionalmente, también discutiremos las varias aplicaciones del estándar y sus elementos que aplican para cada uno de ellos. Un andamio de soporte o apoyo es una estructura rígida con una o más plataformas. Aunque hay varios tipos de andamios de soporte o apoyo, nosotros vamos a cubrir los más comunes. Un andamio de soporte o apoyo se usa para varios tipos de trabajos de construcción, incluyendo albañilería, limpieza y muchos otros usos. Los andamios de soporte proporcionan mucha flexibilidad para los trabajos que requieren la seguridad de los trabajadores cuando se trabaja en alturas elevadas. Un andamio colgante suspendido es una plataforma suspendida de un cable o más cuerdas o cables. Los andamios más comúnmente usados son los suspendidos de un solo punto o de 2 puntos. Una plataforma aérea autoelevadora tiene soporte desde la base. Las plataformas aéreas típicamente son usadas para los trabajos temporales que requieren mucho movimiento y que son autoajustables, usualmente con un motor. El estándar 29 CFR 1926.451 está dividido en 5 segmentos principales: su ámbito y aplicación, los requisitos generales, los requisitos específicos para los diferentes tipos de andamios, plataformas aéreas, requisitos de capacitación y los apéndices. Discutiremos varios temas a medida que continuemos con este módulo y módulos adicionales. Este estándar contiene los estándares más mínimos en la industria de la construcción que abordan el diseño, construcción y el uso de los andamios. El estándar de OSHA para los andamios cuenta con varios elementos claves: la protección de caídas,
o los sistemas de detención de caídas, la protección de barandales o rieles, anclajes, plataformas, adiestramiento, inspecciones, ensamblar y desensamblar. Los andamios con soporte son los más comúnmente usados. Existen 18 tipos de andamios, pero vamos a cubrir los tipos más comúnmente usados y que típicamente son usados en la industria de la construcción. Los andamios con soporte consisten en una plataforma que es soportada por una serie de estructuras. Este andamio puede consistir de diferentes tipos de postes, riostras, tirantes y bases que discutiremos en las próximas diapositivas. Por ejemplo, el tipo de terreno dicta el tipo de base que será utilizada. Otros andamios están diseñados para usarse dentro de edificios para facilitar a los trabajadores acceso a compartimientos superiores para pintar, etc. Estos diseños son usualmente limitados en altura, pero tienen otras características como la habilidad de doblarse o de ser telescópicas. Aún así, se encuentran disponibles otros andamios para las tareas especializadas como la construcción de aviones. Lo primero que debe hacer una persona competente es determinar el tipo de terreno y el tipo de base necesaria para usar. El estándar 1926-451, inciso C, número 2, establece que los postes, patas, marcos y montantes se colocarán sobre una base de placas y terraplanos u otra cimentación más firme y adecuada. El estándar 1926-451, inciso C, número 3, establece que los postes, patas, marcos y montantes deben ser aplomados y arrostreados para evitar el balanceo y el desplazamiento. Se encuentran dos clasificaciones para las bases: superficies firmes y niveladas y superficies no firmes y desniveladas. No solamente la fundación debe ser adecuada, sino que también debe garantizar que los cimientos estén nivelados, sean sólidos, rígidos y capaces de soportar un andamio cargado sin asentarse o desplazarse. Añadiendo una base de metal a las placas de soporte a todos los marcos del andamio, se asegura la manera más sencilla de una fundación sólida. Si el andamio se asienta a la superficie aún con las plataformas de soporte, entonces medidas adicionales como placas de soporte de terraplanos quizá sean necesarias. Los cambios se las dejan a una persona calificada para tomar una decisión de hacer cambios. Los andamios móviles son un tipo de soporte de andamios que están asentados en ruedas que giran. Estos andamios están diseñados para moverse más fácilmente y son comúnmente usados para trabajos como pintura, enyesado, lucido, donde los trabajadores continuamente cambian de posición. El estándar 1926-452, inciso W número 2, establece que un andamio con ruedas giratorias y llantas deben incluir un sistema de frenado de seguridad para impedir que el andamio se mueva mientras se esté trabajando. Este bloqueo es muy importante para asegurar la estabilidad total del equipo, por lo que se debe ser preciso y eficaz en el desempeño de sus funciones. El estándar 1926-451, inciso C, número 2, inciso I, establece que las zapatas o base deben ser niveladas, sólidas, rígidas y capaces de soportar el andamio cargado sin asentarse o desplazarse. Aquí se le muestran unos ejemplos de zapatas o placas de bases inapropiadas. Ahora hablemos de algunos de los diversos componentes para un andamio compatible. Un estabilizador es un soporte triangular que se sujeta a la parte inferior de una torre o sistema de andamio
para aumentar el ancho de la base con el fin de aumentar la estabilidad de la torre. Dos abrazaderas o estabilizadores incorporados permiten sujetar el estabilizador del andamio al tubo base del andamio y al extremo. Cuenta con un tubo que aceptará un gato nivelador y un nivelador de enchufe o una rueda giratoria. Una abrazadera para andamio es un dispositivo que se usa para unir los tubos de una estructura de andamio para asegurar los tubos en su lugar. El tamaño, la forma y la función de la abrazadera del andamio variarán. Las abrazaderas de las esquinas a menudo cuentan con una forma como en una T para así aceptar 3 o más tubos de los andamios, y una vez que los tubos ya estén en su lugar, entonces pueden apretarse, usualmente usando un sistema de tuercas y pernos para asegurar que cada componente se mantenga en su lugar. Es probable que la estructura general use numerosas abrazaderas en cada articulación o punto de conexión. Estos puntos no están necesariamente siempre en ángulos. Dos tubos horizontales se pueden asegurar entre sí utilizando una abrazadera de andamio horizontal. Por ejemplo, el diseño de dicha abrazadera diferirá significativamente de uno utilizado en ángulo. Un estandarte es la tubería larga o tubo que corre verticalmente y conecta la masa del andamio directamente con el suelo. La base de cada estandarte está conectada a una placa base o alféizar que ayuda a distribuir el peso que lleva cada estandarte o aplomado vertical. Dado que los estandartes son de longitudes fijas, los andamios más altos requieren que las tuberías estén conectadas para encaminar la carga directamente a través de la estructura. Esto se logra mediante una unión de clavija y enchufe que se refuerza para bloquear los tubos sucesivos entre sí. Los pares de estandartes se colocan en la parte posterior del andamio, más cercano al edificio, y en la parte delantera del andamio, los dos pares de estandartes forman una bahía que tiene un ancho, dimensión de atrás hacia adelante, y una longitud, dimensión lateral de lado a lado. Entre cada estandarte que corre horizontalmente a lo largo de la longitud del andamio, barandilla o larguero, que agrega más soporte y distribución de peso. Múltiples bahías están conectadas con las barandillas laterales, tanto en la parte posterior como en la parte delantera del andamio. La colocación de las barandillas o largueros define la altura a la que se coloca en la plataforma de trabajo, excepto la más baja que se coloca cerca del suelo. Los travesaños o soportes colocados en la parte superior de los largueros y en el ángulo recto con ellos corren horizontalmente de hacia atrás hacia adelante, definiendo el ancho de la bahía. Los travesaños importantes brindan soporte para que los estandartes, manteniéndolos en su posición, así como también soportan las tablas o tablones. Los travesaños intermedios se colocan junto a los travesaños principales para brindar soporte adicional a la tabla. Los tirantes o tensores se utilizan para sujetar el andamio y evitar que se vuelque. Es responsabilidad de la persona competente de asegurarse que los componentes del andamio soportado estén aplomados y arrostriados para evitar el balanceo y el desplazamiento. Además de los elementos estructurales básicos de un andamio, existen varios tipos de amarres que se utilizan para asegurar un andamio al edificio contiguo. Como regla general, los amarres se requieren en una proporción del 4:1 de ancho a la altura, y en algunas jurisdicciones se requiere
del 3 al 1 y la distancia entre los amarres disminuye a medida que se aumenta la altura del andamio. Los andamios de más de 125 pies deben de ser diseñados por ingenieros profesionales y dependiendo del tipo de plano de un andamio serán los tipos de ataduras que se utilizarán. El uso de los arrostramientos en andamios proporciona resistencia y estabilidad a los andamios de soporte. Así que el arrostramiento proporciona fuerza al controlar la longitud, garantizando que la pata del andamio no se caiga. Una plataforma se define como una superficie de trabajo elevada encima de los niveles inferiores. Las plataformas se pueden construir utilizando tablones de madera individuales, tablones fabricados, cubiertas y plataformas fabricadas. La mayoría de las plataformas están hechas de madera y la madera debe de cumplir con un grado deseado para ser utilizada. La madera aserrada sólida utilizada como tablones de andamios se seleccionará para tal uso siguiendo las normas de clasificación establecidas por una asociación reconocida de madera o por un organismo independiente de inspección de la clasificación de madera. Dichos tablones se identificarán mediante el sello de grado de dicha asociación u organismo. La asociación o agencia y las reglas de clasificación bajo las cuales se clasifica la madera deben de ser certificadas por la Junta de Revisión del Comité de Estándares de Madera Americana, según lo establecido en el Estándar Americano de Madera Blanda del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Las plataformas fabricadas tienen ventajas sobre los tablones de madera, ya que hay menos piezas para ensamblar, es más fácil de manejar y puede soportar más peso. Las desventajas de este tipo de cubierta es que son más caras y menos duraderas que la madera. El estándar 1926-451-B2 establece que cada plataforma y pasarela deben de ser de por lo menos de 18 pulgadas o 46 centímetros de ancha. Cuando las plataformas y pasarelas no pueden tener al menos las 18 pulgadas o 46 centímetros de ancho, dichas plataformas y pasarelas deberán de ser lo más anchas posible y los empleados deberán estar protegidos de los riesgos de caídas mediante el uso de barandales y o sistemas personales de detención de caídas. Así como las plataformas se extienden de anchura, varían de las plataformas soportadas y de las plataformas suspendidas. El apéndice A es una buena directriz para el tipo de plataformas y sus requisitos que usted puede leer por medio de este enlace. Este enlace se puede traducir a español seleccionando en la parte de arriba de su monitor donde dice Seleccione lenguaje. Oprima el botón de continuar cuando usted esté listo para seguir. Cada plataforma debe de contar con tablones y cubiertas lo más completamente posible en el espacio entre la plataforma y los montantes de no más de 1 pulgada o 2.5 centímetros de ancho. El estándar 29 CFR 1926-451-B1 establece que el espacio no debe de exceder las 9,5 pulgadas o 24.1 centímetros cuando los soportes laterales o las estructuras de forma extraña dan como resultado una abertura más ancha entre la plataforma y los montantes. El estándar 1926-451-F13 establece que no se permitirá que los escombros se acumulen en las plataformas. Echemos un vistazo más de cerca a algunos ejemplos de los diferentes tipos de andamios.
Un andamio soportado es una estructura estriada con una o más plataformas. Los andamios de soporte se utilizan para varios tipos de trabajos de construcción, incluyendo mampostería, estructuras de limpieza y muchos otros usos. Los andamios compactos proporcionan flexibilidad para trabajos que requieren que los trabajadores realicen su labor de manera segura en alturas elevadas. Un tipo común de andamio se llama tubo independiente y andamio de acoplamiento. Este tipo de andamio es popular porque se transporta de manera eficiente, se erige intuitivamente y se desensambla fácilmente. Este es un ejemplo de un andamio de tubo y acoplador. Estos andamios requieren múltiples acopladores y accesorios para asegurar tubos y tablas en la disposición anticipada. Y aquí les mostramos unos ejemplos de andamios de marco fabricados. Sin embargo, los sistemas de andamios están diseñados y fabricados con conexiones incorporadas, por ejemplo, la cuña de nombre layer que se muestra a la derecha, omitiendo la necesidad de varios accesorios sueltos. Los andamios móviles son un tipo de andamio soportado sobre ruedas. Están diseñados para moverse fácilmente y se utilizan para pintar y enlucir, donde los trabajadores deben de cambiar de posición con frecuencia. Se utilizan en superficies lisas donde se pueden mover fácilmente de un lugar a otro. Un andamio suspendido es una plataforma suspendida de una o más cuerdas o cables. Hay muchos tipos diferentes de andamios suspendidos. Sin embargo, vamos a cubrir los andamios de un solo punto y los andamios de 2 puntos. Un andamio ajustable de un solo punto consiste en una plataforma suspendida por una cuerda de un soporte aéreo y equipada con medios para permitir el movimiento de la plataforma a los niveles de trabajo deseados. Los andamios suspendidos de un solo punto se utilizan comúnmente para el lavado de ventanas. Un andamio suspendido de 2 puntos es una plataforma sostenida por perchas o estribos, suspendida por 2 cuerdas de soporte superiores y equipada con un medio para permitir que la plataforma suba y baje. Una plataforma de trabajo aérea, conocido como dispositivo aéreo, plataforma de trabajo elevadora, camión de cubo o plataforma de trabajo elevadora móvil, es un dispositivo mecánico utilizado para proporcionar acceso temporal para personas y equipos en áreas inaccesibles, generalmente en alturas. Los elevadores aéreos se utilizan típicamente para trabajos temporales que requieren mucho movimiento. A menudo se autoajustan, generalmente por medio de un motor. Un elevador aéreo montado en un vehículo se usa comúnmente para trabajos de servicios públicos y en la lucha contra incendios. Los elevadores aéreos montados en vehículos son excelentes para tareas de pintura, mantenimiento, reparación y otros trabajos industriales. Los elevadores aéreos montados en vehículos generalmente no se utilizan en trabajos de construcción debido a la variación del terreno. El estándar CFR 1026-453, que aborda los ascensores aéreos, también vea nuestro módulo independiente que cubre específicamente la seguridad de los elevadores aéreos. El ANSI A92.2-1969 se ha incorporado a la norma de elevación aérea CFR 1926-453. Las normas de las agencias del gobierno de los Estados Unidos y las organizaciones que no son agencias del gobierno de los Estados Unidos que se incorporan por referencia en esta parte
tienen la misma fuerza y efecto que otras normas en esta sección. Solo las disposiciones imperativas, aquellas disposiciones que contienen la palabra deberán u otro texto obligatorio de las normas incorporadas por referencia, se adoptan como normas en virtud de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. De acuerdo con el estándar 1926-453-B3, todas las pruebas eléctricas deben cumplir con los requisitos de la sección 5 del ANSI A92.2-1969. Sin embargo, se pueden utilizar pruebas de voltaje CC equivalentes en lugar del voltaje de CA especificado en A92.2-1969. Los ensayos de tensión CC aprobados por el fabricante del equipo o una entidad equivalente se considerarán ensayos equivalentes a efectos del presente párrafo. Los elevadores aéreos autopropulsados son plataformas de trabajo compactas y estables que pueden maniobrar en espacios reducidos, lo que los convierte en una excelente herramienta para trabajos de pintura o mantenimiento en áreas de acceso difícil. Los elevadores aéreos apoyados por un brazo tienen 2 o más secciones de brazos con bisagras. Un elevador de brazo articulado es un tipo de grúa que utiliza cilindros hidráulicos para subir y bajar y permite a un conductor maniobrar el brazo en cualquier dirección dada directamente desde la plataforma de trabajo y sin bajar la cesta. Este tipo de ascensor no depende de un camión para el apoyo. Los elevadores con soporte de pluma se utilizan en la industria de la construcción debido a su versatilidad y maniobrabilidad. Los requisitos de elevación soportados por pluma se detallan en la norma ANSI A92-1992. Presione en cada elemento de la lista para ver más información sobre este estándar en particular. Presione el botón de continuar cuando esté listo para seguir con la clase. Con esto concluye la introducción a los andamios. Presione el botón amarillo para realizar el cuestionario final y recibir su certificado de capacitación. Asegúrese de consultar nuestra página web para obtener más cursos gratuitos de seguridad y salud en línea y, como siempre, gracias por tomar este curso.